Buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor bendiga nuestras vidas en esta mañana. Que la paz de Cristo nos abrace en todo momento. Y que Dios me ayude para poder proclamar su evangelio. Como estamos en esta serie de Gálatas, hoy vamos a continuar. Nuestro hermano Héctor la semana pasada predicó de Gálatas 2 y hoy vamos a continuar, vamos a dar comienzo al capítulo 3 y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta que es dura. Es una carta dura, pero al mismo tiempo es una carta que está llena de amor. El apóstol está haciendo una defensa férrea de la fe en Jesucristo, con un cúmulo de emociones encontradas en él. Pablo viene de hacer una exhortación a Pedro cara a cara, dice el pasaje, ahí podemos mirar, capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué? Porque Pedro había caído en la hipocresía y había arrastrado también a Bernabé. Pedro, quien había conocido a Cristo, había caminado con Cristo, le habían sido reveladas muchas verdades del Señor. Ahora Pedro estaba cayendo en la hipocresía de judaizar. Después de haber avanzado, después de haber caminado en la verdad, ahora Pedro estaba enredado, se había dejado envuelto por la hipocresía, por el temor, y había arrastrado también a Bernabé, dos columnas de la iglesia. Dos columnas, no eran cualquiera. Esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto serio. Ahora Pablo se dirige a las iglesias de Galacia en general, porque no era una congregación. La región de Galacia era muy grande y habían varias iglesias en esa región. A lo largo y ancho de la región había iglesias. Y ahora Pablo sigue enérgico, apasionado por la indignación que le causa el celo santo de la doctrina de Cristo. Y es así como ahora él enfrenta a los Gálatas, y es en la sección que vamos a estudiar hoy, que es Gálatas capítulo 3 del 1 al 14, la cual hemos titulado Cristo, nuestra salvación por fe, no por obras de la ley. Oremos. Padre, muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por su amor, por su bendición eterna. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque Dios había preparado de antemano todas estas cosas, Señor. Gracias porque hoy nosotros las podemos ver. Gracias por aquellos que caminaron en fe aún sin verlo. Gracias, Señor, por cada uno de esos hombres que usted ha utilizado a lo largo de la historia y que hoy nosotros podemos ver un mejor panorama de la historia redentora de nuestro Señor. Yo le pido en esta mañana, Padre mío, que me ayude, que quite todo argumento humano, Señor, que sea anulado mi razonamiento y que sea usted brillando, porque es usted el merecedor de gloria y de honra, Señor. Hable a su pueblo, Dios. Use este vaso indigno, Dios, para su gloria y su honra, papá. Es en el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén y amén.
Vamos a leer el texto, Gálatas capítulo 3, y vamos a leer la primera sección del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo sigue enérgico, Pablo sigue apasionado. De la misma manera que acaba de enfrentar a Pedro por su hipocresía, dice que le resistió cara a cara porque era de condenar, porque él estaba dividiendo la iglesia con su actuación y estaba arrastrando a otros también. Entonces Pablo tenía que tomar el asunto, que era un asunto muy serio, y tomarlo de una vez y cortarlo de raíz. Y Pedro está enérgico, está apasionado, está molesto. Dice: oh Gálatas insensatos. Esto es una palabra fuerte, es una palabra que muestra a Pablo indignado y preocupado a la misma vez. Esta palabra en el original tiene la idea de una persona que tiene la capacidad para pensar, pero que es una persona que no está apercibida de lo que está a su alrededor. O sea, ellos tienen la capacidad de pensamiento, ellos tienen la capacidad de razonar, pero no lo están haciendo porque están turbados. Da la idea de una persona que es miope, corta de vista para ver lo que está a su alrededor. No percibe las cosas que está a su alrededor. O sea, los Gálatas ahora no podían percibir el evangelio que habían aceptado por la fe. Pablo ahora entra en una retórica en estos 5 versículos y le hace 6 preguntas precisas y concisas. ¿Quién los fascinó? Estamos en el versículo 1. Oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Esta palabra tiene la idea de ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los hipnotizó? Y Pablo no está hablando de un hechizo literal, pero eso era lo que Pablo quería como que ellos entendieran. O sea, ustedes están como embrujados, están como encantados. Pablo está abrumado por lo que está sucediendo aquí. Oye, Gálata, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién los hipnotizó para que ustedes no sigan la verdad de Cristo? Esto daba la idea, en ese tiempo la tradición decía que la palabra hechizar, embrujar, era como haber tirado un mal de ojo. Eso daba la idea de que una serpiente con sus ojos empezaba a encantar a la presa. Y cuando lograba que la presa la mirara, ¡pum!, la presa quedaba quietecita, atónita, y ella podía cazarla. Y esto era lo que Pablo estaba tratando de decirles cuando les dice esto. O sea, están encantados. Los ha hipnotizado. Ahora estos hombres que quieren pervertir el evangelio, ahora los están a ustedes encantando con esto. Ellos se habían dejado hipnotizar de los judaizantes y habían quitado la mirada de Cristo.
Y dice la tradición que la única manera de romper el hechizo era no mirarla. Tenían que mirar el evangelio. Y ellos habían quitado la vista del evangelio. Ahora estaban mirando a los judaizantes. Dice el versículo: ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Mira, Pablo había presentado el evangelio ante los propios ojos de ellos como si ellos lo estuvieran viendo en vivo. Eso es lo que él está tratando de decirle. Oye, yo les pinté, la PDT dice, en ese versículo dice, yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, él da la idea de un pintor. Un pintor hace un cuadro y él ahí en esa pintura describe una historia. Y él la sabe. Eso Pablo está diciendo, yo les pinté con palabras a ustedes la muerte de Jesucristo crucificado y ustedes creyeron. Entonces, ¿qué está pasando ahora aquí? ¿Y cómo podemos traer esto ahora? Si nos podemos preguntar nosotros si hemos caído en algún hechizo. ¿Qué nos ha encantado ahora a nosotros para quitar la mirada del evangelio? Mano, yo no he quitado la mirada del evangelio, yo vengo a la iglesia, yo estoy orando, yo estoy esto, sí, en las cosas más mínimas a veces caemos en el encanto. Toma 5 segundos para de pronto medio pensar en qué hemos quitado la mirada de Cristo. Si hemos dejado el amor, si hemos dejado de orar unos por otros, si hemos dejado de amarnos unos a otros, y eso abarca una sombrilla muy grande. Solo quiero saber algo. Dice, mire ahí, solo quiero saber algo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Respondan. Pablo los confronta. ¿Usted sabe cuándo el creyente recibe el Espíritu Santo? El creyente recibe el Espíritu en el momento que cree en Jesucristo como su Salvador. Cuando el creyente verdaderamente viene y cree el Evangelio, entonces es salvo y el Espíritu Santo viene a reposar sobre él. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y ya Dios no hace acepción de personas. Eso es a todos. Dice Efesios 1, de 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Por qué recibiste? Él está diciendo, ¿cómo recibiste? ¿Acaso recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿O es que acaso el Espíritu Santo es un premio a tus obras? Yo estoy tratando de parafrasear lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Él los está confrontando. Dime qué hiciste para recibirlo. ¿Fue por tu obediencia a la ley? En ninguna manera. Este era un concepto que según Pablo, los Gálatas lo tenían claro y ahora influenciados por estos falsos maestros están confundidos. Es por eso que Pablo está maravillado. Y Pablo en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 6, por eso les dice, estoy maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas apartado.
O sea, es un sentimiento que Pablo tiene de... Pablo está, está apasionado por esto. Es que esto no lo podía creer. Ustedes han caminado más adelante en el capítulo 6. Oye, pero ¿quién fue el que los influenció a ustedes para que cayeran otra vez en eso? ¿Qué tontería es esta? Mire las palabras que Pablo les está diciendo. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley. Estoy en el versículo 2. O por el oír con fe. Ahora el versículo 3 le dice, ¿tan necio soy? ¿Por qué son tan necios? Comenzaron ustedes por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ustedes creyeron y creyeron bien y venían caminando bien. Ahora se van a devolver a los viejos rudimentos. Hermano, pero yo no me he ido de la iglesia, yo estoy en la iglesia. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Y estudiando esto y mirando esto, yo quise llamar a este primer punto una reversa de la fe. Porque eso era lo que estaba pasando aquí. Los Gálatas estaban reversando en su fe. Y ahora habían dejado de creer la verdad que era solo por fe en Cristo. Y ahora pensaban que aparte de creer en Cristo había que también aplicar la ley. Tenían que circuncidarse y hacer ritos y hacer las tradiciones. Y esto no era así. Porque ya Pablo les había explicado todo esto. Esto no puede ser. O sea, eso es como si cuando me circunciden, cuando me hagan la cirugía, cuando me corten, el Espíritu Santo viene y posa en mí. No. Pablo es enérgico en esto y le dice que no. De ninguna manera. Tus obras son muertas. La ley tiene que ver con el hacer, pero la fe tiene que ver con el creer. Eso es la fe. ¿Y creer en quién? En Cristo Jesús. Oye, Gálatas, ustedes son tan tontos, dice la palabra. ¿Qué tontería es esta? Ustedes nacieron de nuevo con el Espíritu Santo y ahora lo quieren perfeccionar con la carne. No. Cuando ustedes se convirtieron, no fue por la circuncisión, ni por ningún rito o ninguna tradición. Fue porque escucharon el mensaje del Evangelio de Cristo y entonces ustedes creyeron. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por fe, no por obras. Dice el versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Otra pregunta. Si es que en realidad fue en vano. Han padecido tantas cosas. Pablo aquí está haciendo alusión a un padecimiento. Y aunque no da detalles de esos padecimientos, nosotros sabemos que ese tiempo la iglesia estaba creciendo y al mismo tiempo estaba siendo perseguida. ¿Por qué? Por creer en el Evangelio. Había mucha oposición. Al mismo tiempo que crecía también había oposición. Porque lo veían como una amenaza. En Hechos 4:21, Pablo exhorta a los hermanos de Listra, a los de Iconio y Antioquía a perseverar en la fe en medio de la tribulación. Por eso Pablo ahí les dice, oye, ustedes creyeron de tal manera que padecieron muchas cosas y ahora van a salir con esto. Van a desperdiciar esta gracia. Yo me niego a creer eso. Me niego a creer eso.
Dice versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, viene la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios dice que tiempo presente, suministrando el Espíritu Santo y haciendo milagros entre ellos. Aquel que os suministra el Espíritu lo hace ¿por qué? ¿Por las obras de la ley o por el Espíritu? El Espíritu Santo es un regalo de Dios por gracia al creyente. Y es por medio de la fe en Cristo. Dios hace maravillas en medio de la fe, pero ellos estaban tan engañados, pensando que era por obras, que ellos creían que tenían la capacidad para ganar las bendiciones de Dios. Nadie tiene esa capacidad. Nadie. Estaban errados, porque para recibirlas solo debemos creer. Esos que los estaban induciendo a esto, a ellos, los hacían sentir orgullosos de las obras. Y por eso ellos se creían merecedores de la gracia. Nadie merece la gracia. Nadie. Es un favor de Dios. Por eso se llama gracia. Es un regalo. Mira, iglesia, las únicas obras que tienen valor de parte de nosotros hacia Dios son aquellas que son el resultado de una vida que ha creído el Evangelio, una mente que ha sido transformada y que ahora por medio del Espíritu Santo realiza las obras que nos guía el Espíritu de Dios. Esas obras ya Dios las había ordenado para que nosotros anduviéramos en ellas. Así que ni por eso tenemos mérito. Las obras son el resultado. Por las obras no ganamos nada. Cuando Dios nos regala su gracia y es por fe que nos lleva allá, entonces el resultado son las buenas obras que hacemos. Pero no por esa obra nosotros ganamos nada ni merecemos nada. Eso era lo que Pablo estaba tratando de que ellos entendieran. Le estaba repasando otra vez. Por eso es una reversa del Evangelio. Ahora Pablo les está diciendo otra vez. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es el que lo hace, no nosotros. Por eso no tenemos que sentirnos meritorios de nada, merecedores de algo. Debemos de sentirnos agradecidos, privilegiados, de que Dios, el Eterno, el que manda, ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha salvado y nos ha redimido por medio de Cristo. Y hoy estamos aquí alabándole, glorificando su nombre y mirando a la meta que es Cristo. Así es que debemos estar. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso no es de Dios.
Tenemos que ir a la fuente, a la rodilla todos los días, porque no hay un día en que no pequemos contra Dios. En lo más mínimo, ofendemos al santo, 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 que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que no nos creamos nada. ¿Vanagloriosos de qué? Si todo lo que tenemos es de Él. Somos simples administradores y ni eso podemos hacer bien. ¿Por qué? Porque todavía nos encanta la carne, porque todavía el mundo nos coquetea y nos hipnotiza. Ahora leamos la Escritura. Versículos 6 al 14. Dice la palabra. Gálatas 3, la segunda sección. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Yo he llamado a este segundo punto la revalorización de la fe. ¿Por qué? Pablo, después de confrontar a los Gálatas por la conducta que ellos estaban asumiendo, ahora pasa a explicarles de nuevo la fe en Cristo. Por eso lo he llamado así. Revalorización es devolver el valor o aumentarlo. Indica repetición o vuelta atrás. Nos indica también restituir el valor de algo. Valorizar, por su parte, implica asignar un valor, ya sea económico, moral, estético o de cualquier índole. En definitiva, revalorizar implica un proceso de reconocimiento, reevaluación y una transformación en la forma en que percibimos el valor de algo, ya sea tangible o intangible. Y esto es lo que Pablo entra ahora, porque ellos en ellos la fe había perdido valor para ellos, porque ahora la estaban restituyendo. Y por eso Pablo se ve en la necesidad ahora de tener que explicarles otra vez y que ellos puedan entender el valor que tiene la fe. Esto es lo que Pablo va a hacer ahora en los siguientes versículos. Para los Gálatas había perdido valor la fe y ahora era esto más. O sea, era la fe más las obras. Ya Cristo no tenía el mismo valor, sino que había restado su valor. Y eso es inaceptable. Versículo 1, en la parte B dice, el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Pablo ya había presentado a Cristo de tal manera que ellos lo habían entendido y lo habían creído y estaban andando en la fe de Cristo. Bueno, ahora Pablo se ve en la necesidad, después de ver esto, después de todo lo que le causa esto, la tristeza, la indignación y todo esto. Bueno, ahora Pablo le dice: bueno, Gálatas,
ahora me toca volverles a explicar. Les voy a explicar ahora con plastilina lo que ustedes ya sabían y que han olvidado. Se los voy a explicar con palitos y con letricas para ver si de pronto lo pueden entender de nuevo. Y lo voy a hacer desde la propia doctrina que dicen defender a aquellos que los están influenciando, porque ellos no han entendido la ley. Mira lo que dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y ¿qué pasó? Lo aprobó. No dice que las obras de Abraham, ni la obra de Abraham. Dice que fue ¿por qué? Por la fe de Abraham. Bien. Génesis 15, del 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios llama a Abraham en el capítulo 12 y en el capítulo 15 del Génesis le hace la promesa. ¿Y qué pasa? Abraham creyó y por eso es que él es aprobado por Dios. Y aquí Pablo les pega una estocada a los Gálatas. ¿Por qué? El argumento de los falsos maestros eran que los Gálatas debían circuncidarse. Pero resulta que cuando Abraham creyó, aún Dios no había hecho el pacto de la circuncisión. Pacto de la circuncisión es en el 16. Ok. ¿Cómo quedaron? ¿Ustedes creen en la ley? ¿Ustedes quieren imponer la ley? Bueno, yo les voy a mostrar ahora quién es el padre de la fe, que es desde el Antiguo Testamento. Abraham, ese de que ustedes se jactan de decir que son hijos de él. Bueno, él es el padre de la fe, hablando humanamente. Él creyó y él fue aprobado, no por las obras que ustedes quieren imponer ahora, le fue aprobado por su fe, porque él le creyó a Dios y creyó en esperanza contra esperanza. Cuando su cuerpo estaba casi muerto, cuando clínicamente y médicamente no había esperanza de que él pudiera procrear, pero él le creyó a Dios porque fue Dios quien le habló y le dijo: vas a tener un hijo. Entonces él le creyó a Dios. Si podemos llegar nosotros a un poquito de ese nivel de fe. Dice la palabra en el versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que son de fe. Porque ellos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham, los judíos. Por eso pues les digo que Pablo les está pegando en el corazón, porque los está adoctrinando desde adentro de ellos mismos. Dice, mira Romanos 4:9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? No pregunta. ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Sí ven? Antes de la circuncisión, primero fue la fe. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Pablo les está tirando a tierra, al suelo, el argumento de que estos falsos maestros les están metiendo a ellos, que ahora deben circuncidarse y que deben guardar ritos y normas. Está diciendo no, nada de eso, porque el Padre no anduvo en eso.
Fue contada su fe por justicia. Dios lo justificó y lo aprobó por fe, lo mismo que a usted y a mí, sin mérito alguno, pero gozamos de eso, por su amor y su misericordia. Por tanto, versículo 16 del capítulo 4 de Romanos, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre ¿de qué? De todos nosotros. De todos nosotros. Mira el versículo 7. Ok, sabes por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque esto era lo que estos hombres estaban diciéndole a ellos. Y por eso Pablo le había dicho en Gálatas 1:7 que no había otro evangelio, sino que algunos los estaban perturbando y querían pervertir el evangelio de Cristo. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Pero Pablo vuelve y toma el rescate. Por eso es la revalorización de la fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Quiero mirar este versículo aquí. Dice: es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Eso es tremendo. La Escritura proveía lo que pasaría en el futuro debido a la fe de los que no son judíos. Dios lo aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por medio de qué? De Abraham. Y Abraham era de fe, no de obra. Pero ellos habían entendido mal la ley. Ellos no habían entendido la ley. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12:1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham y le hace la promesa. Ahora, en Génesis 22:18, Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, Abraham obedece. Porque Abraham no solo creía en Dios, Abraham le creía a Dios, que son dos cosas diferentes. Porque tú puedes decir que yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es esto, pero tú no le crees a Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú caminas en los mandamientos de Dios, tú caminas en las ordenanzas de Dios, tú te humillas delante de Dios cada día luchando en contra de las obras de la ley. Eso es creerle a Dios. Por eso Él le dice: por cuanto obedeciste mi voz, mi mandato, mi palabra. Que muchos creen en Dios, pero no obedecen a Dios.
De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto le está diciendo a los Gálatas. Abraham cumplió por fe, caminó por fe, no por obra. Y ahora ustedes quieren reversarse. Pablo usa todo esto para que ellos puedan entender y puedan salir del letargo en el que están. Pablo les está mostrando el Evangelio desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el que vive por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Y es el que reina en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. Ahora dice, versículo 10 al 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La palabra dice en Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no cumpla la ley. Eso dice la palabra, así está escrito. El que cumpla la ley vivirá. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nadie puede cumplir la ley. Entonces, el tema es que como nadie ha podido cumplir la ley, por eso ahora quedamos malditos bajo la ley. Porque la ley nos encerró en pecado. Si la cumples, vivirás. Pero como no la cumples, la misma ley te mata. Ahora estamos muertos por la ley, por el pecado. Entonces estábamos malditos bajo la ley hasta que vino Cristo, quien nos libró de la maldición de la ley, tomando nuestro lugar. ¿Claro? ¿O no está claro? Dice el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mira lo que dice aquí. Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Y eso es lo que hacemos nosotros. No podemos cumplir la ley. Entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley. Porque el aprobado por Dios vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Pero está muerto porque no la puede cumplir.
Dice la palabra. Entonces todos los hombres, Deuteronomio, voy a leer Deuteronomio 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieses morir y lo colgases en un madero. Eso es terrible. Mira el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando se trata de la condenación eterna, es un asunto sumamente serio. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice que es maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Lo que no entendían los judíos era que la ley nos llevaba a Cristo. Toda la ley apuntaba a Cristo. Todos los pactos de Dios con el hombre apuntaban a Cristo, al Mesías que él había prometido. Yo no podía dejar de conmoverme leyendo esto. Maldito el que es colgado en un madero. La maldición tuya y la mía, por todo lo horrendo que hemos hecho, merecíamos nosotros la muerte. Ese lugar era para ti y para mí. Pero Él se hizo maldito. Él tomó la maldición de nosotros y la llevó en su cuerpo para librarnos a nosotros de la muerte eterna y del pecado. Si eso no toca las fibras de tu corazón, no sé qué la puede tocar. Pero yo tuve que parar cuando estaba preparando esto. Y meditar y meditar y meditar y tratar de saborear esto. Porque cuando por un poquito puedes entender eso, tú no puedes seguir siendo el mismo ni seguir pensando lo mismo. Él se hizo maldición. El que no tenía pecado, ahora se llenó de todos los pecados del mundo por amor. Por amor. Toda la ley apuntaba a Cristo. Abraham, David, Noé, todo apuntaban allá. La bendición que Dios dio a Abraham era una bendición para todos los redimidos por el Mesías. Ahora nosotros lo podemos ver y disfrutar, y no solo los gentiles, también judíos, griegos y todos los que por fe han recibido al Señor como su Salvador. Mira el versículo 14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo, ¿sabe por qué hizo eso? Para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Cristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Él prometió, el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, que es el que nos ayuda. Y era lo que Pablo les decía. O sea, ustedes recibieron el Espíritu, ¿por qué? ¿Por la fe o por las obras? Mira lo que dice, pasa la página y mira Gálatas 4. Mira Gálatas 4 y dice:
versículo 15. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlo de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo amaba a los Gálatas, pero ese mismo amor lo llevó a indignarse de ver en dónde ellos habían caído. Y por eso que los exhorta de esa manera. Y por eso es que la palabra nos exhorta a nosotros de esa manera. Por eso a veces la palabra nos pega una punzada en el corazón. Porque es Dios quien está hablando a nuestras vidas. Y aún así desviamos la mirada. Y nos dejamos encantar por otras cosas. Eso es tremendo. Ahí mismo dice Pablo en Gálatas 5:7, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Cuidado que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y a veces nos descuidamos con simples cositas. Nos dejamos encantar por simples cositas que pensamos que las tenemos controladas. Y ese poquito de levadura va leudando, va leudando, va leudando. Y cuando viene a ver, toda la masa está corrompida. Y no nos damos cuenta. Tan sutilmente se va metiendo el enemigo y cuando viene a ver nos tiene en sus manos. ¿Cómo estamos andando nosotros si ahora tenemos el Espíritu de Dios? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios de verdad? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Si no, no. Si no, no. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y es impresionante Pablo, cómo los confronta. Y uno ve estos hombres de fe, si tú te vas a Hebreos 11, miras el cuadro de la fe, el salón de la fama que llaman algunos. Yo no veo fama, yo veo unos hombres que sufrieron el Evangelio. Yo veo unos hombres que caminaron, que no les importó nada. Si sufrían, si no sufrían. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Conforme a la fe, dice que murieron todos estos hombres. Yo no voy a leer el capítulo, voy a resaltar algunas cosas que me parece que es bueno hacerlo, porque conforme a la fe, dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
¿Acaso podemos pensar si Dios se avergüenza de llamarnos hijos a nosotros? O si Dios puede estar tranquilo y contento de llamarnos hijos. Moisés, Abraham, Moisés no, dice que no le importó, teniendo el trono, teniendo autoridad, cuando conoció a Dios, no le importó dejar de ser hijo de Faraón, dejar de tener los privilegios y se fue a sufrir. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, porque obedeció su voz. ¿Y qué caminó? Caminó por fe. ¿Y qué más digo? Porque faltaría el tiempo, dice el autor, para hablar de muchos. Y termina diciendo, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros lo hemos visto la gloria de Dios. Ahora tenemos su palabra, tenemos el Evangelio. Ellos no lo vieron, lo visionaron y lo creyeron. Y nosotros que ahora lo tenemos, no le damos el valor que merece. Que Dios nos ayude a caminar por fe. Que Dios nos ayude a tener la mirada puesta en Jesucristo y en su Evangelio. Y que nada nos encante ni nos hechice. Oremos. Padre, gracias. Gracias.